Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde El Bolsón, Argentina. Lindo día. Hermoso día. Hermoso día. Otro día de Sí. cielos azules. En serio. Hemos tenido muy buena suerte aquí en El Bolsón todos los días soleados. Sí. Pero en fin, hoy estamos visitando Cerro Piltriquitrón. Ujú. Un nombre un poquito complicado, pero aparentemente significa montaña colgando de las nubes. Muy poético el nombre. Sí. Y vamos a estar visitando el bosque tallado. Hace unos años atrás hubo un incendio forestal que quemó parte del bosque, entonces decidieron traer artistas para tallar esos troncos que quedaron quemados, así que Sí. ese es el primer lugar que vamos a visitar. Muy Después, interesante. Ya, Sí. va a ser lindo verlo y después un poco de trekking Sí, y a ver si llegamos al refugio. sí. Así que, ¿no? Vamos. Bueno, entonces les doy un poquito más de información de cómo llegamos al Cerro Piltriquitrón. Nosotros fuimos a la oficina de turismo a preguntar si había transporte porque queríamos visitar el bosque tallado y nos dijeron que hay un servicio de, es como un minivan que sale de la plaza principal en El Bolsón y te suben al cerro y después tienes como 4 o 5 horas en el cerro, te vienen a buscar y te traen de regreso al centro del Bolsón. Y bueno, durante el verano este es un servicio que tienen todos los días. Ahora estamos visitando en temporada baja, así que no salen todos los días. A veces hay que esperar a que hayan suficientes turistas interesados en este paseo. Así que cuando fuimos a la oficina de turismo nos dieron como un panfleto, un brochure con un número de teléfono para enviar un mensaje por WhatsApp. Hicimos eso y nos contestaron que sí, había una salida, no ese mismo día, pero al día siguiente. Pagamos 350 pesos por persona y acá estamos. Nos trajeron al cerro. Ahora tenemos unas hermosas vistas de las montañas y del pueblo y sí, comencemos. Aquí tenemos el cartel para el bosque tallado. Queda a 100 metros, 1000 metros, queda 1000 metros, 1 kilómetro y nos han dicho que va a ser una caminata de más o menos 40 minutos. Y acá tenemos más información nuevamente, duración 40 minutos, bono de ingreso 100 pesos por persona y recuerden, lleven agua y calzado adecuado. Ya casi vamos llegando al bosque tallado. Faltan 250 metros, 10 minutos aproximadamente. Ha sido un camino súper empinado. A mí me falta el aire. Continuemos. Bueno, aquí estamos dentro del bosque tallado, rodeados por esculturas, un montón de distintos estilos, distintos diseños, como pueden ver, y es como un circuito por el bosque que uno tiene que seguir y hay cartelitos que te dicen el nombre del escultor, del artista, de dónde es, en qué año hizo la escultura, así que es muy interesante. Si van a estar paseando por el Bolsón, vale la pena hacer esa caminata súper empinada.
Bueno, recién terminamos de visitar el bosque tallado y ahora vamos a continuar hacia el refugio Piltriquitrón. Vamos a ir a comer, tienen comida. Acá dice que hay cerveza artesanal, chocolate caliente, sándwiches, pizzas, torta galesa, pan casero y un kiosco donde podemos comprar unos cuantos snacks. Así que ese es nuestro próximo destino, próxima parada. Llegamos al refugio y lo primero que hicimos, compramos un poco de comida. Este va a ser nuestro almuerzo. Pedimos 2 empanadas de carne, una torta galesa, porque hace tiempo que no comemos esta torta galesa, desde que estuvimos en ¿dónde? Creo que Gaiman. Gaiman. Hace tiempo. Y un sándwich de jamón y queso tostado. Se ve muy rico todo. Algo para mencionar es que toda la comida que ven acá, ellos tienen que traer los ingredientes en sus espaldas o a veces a caballo, y este lugar no queda cerca. Nosotros tuvimos que manejar 40 minutos en auto desde el pueblo, y de ahí es una caminata bastante larga, bastante empinada, así que es un trabajo tremendo tener comida aquí en el refugio. Todo se ve delicioso. Vamos a probar porque yo estoy con hambre. Y sándwich con de jamón y queso. Tostado. ¿Está bien? Me encanta el pan. Pan casero. Wow. Muy, muy rico. El precio por todo esto fue 330. Todo está delicioso. Ahora en unos momentos voy a probar mi postre. Torta galesa, pero muy contenta. Y ahora de postre. Sí, para mí, torta de galeses. Torta galesa. Torta galesa. Una receta de Gales. No te atores. ¿Qué tal está? Dulce y con nueces. Muy sabroso, sí. Ya, esa es una torta que comimos mucho en Gaiman. Sí. Y creo que en Trelew también. Estamos de regreso acá en El Bolsón. Sí. Fue un día largo. Yo me quedé dormida cuando estábamos regresando al pueblo. Sí. Grande dormir. Una pequeña siesta. Y de ahí fuimos a comer. ¿A dónde fuimos? Sí. Mitski. Mitski. Okay. Sí. Torta y sándwich, jamón y crudo. Jamón crudo y queso. Jamón crudo y queso, sí. Una torta selva negra, un pequeño snack, nuestra merienda. Así que sí, pero queríamos hablar un poco más sobre esta, no una excursión, sobre esta caminata que hicimos. Les voy a decir que no fue fácil porque es bien empinada todo el camino en subida, así que uno tiene que parar a descansar a cada rato, por lo menos nosotros. Así que tienen que ir preparados, llevar agua, crema solar, gorrita, zapatos para trekking, pero es un muy lindo paseo, también el bosque tallado, vale la pena visitar, así que si vienen al Bolsón, no se pierdan el Piltriquitrón. Se llama Piltriquitrón. No se pierdan, Piltriquitrón. Ok, eso es todo por hoy. Ya nos vemos pronto con más videos desde el Bolsón. Sí. Chao.